La 1 crece en todas sus franjas, casi 2 puntos más que hace un año. Lidera las mañanas, con La Hora y Mañaneros, que bate récord. La UME es la imagen del día. La tarde sigue sumando espectadores. Los informativos logran su mejor dato en septiembre en 8 años. El matinal es la opción favorita para los más madrugadores. El telediario 1 roza el 13% de cuota. Y más de 1.300.000 espectadores de media han seguido el telediario 2 en su primer mes con Pepa Bueno. El profesional de la información, como profesional de la cultura que es, se ve sometido en todo el mundo a un juego policíaco de alternancia bueno-malo, en el que pasa de la manipulación integradora a la drástica represión. ¿Qué significa esto? Pues significa que el sistema le garantiza un nivel de vida aceptable al periodista, ligeramente por encima del de la inmensa mayoría, pero le somete a una serie de estructuras condicionantes integradoras. Por una parte, un estatus empresarial que convierte a los propietarios de los periódicos en los dueños reales y señores de la mercancía informativa, y por otro lado, un conjunto de normas jurídicas aplicadas no tanto para defender a la sociedad del periodista como para defender al sistema. ¿Qué es lo que pasa si un periodista descubre que los molinos de viento son gigantes realmente y pone su lanza en ristre? Pues lo que pasa es que entonces cae sobre el periodista todo un mecanismo represor en el que actúan mancomunados el Estado, la empresa y todas las superestructuras cómplices. Que se lo digan a cualquiera de los pocos periodistas valientes de nuestro país, ¿verdad? En sistemas democráticos formales, al periodista le queda el recurso de la prensa de partido, pero claro, hasta ahora eso ha sido a costa de delimitar su público potencial. Para una democracia formal, la prensa de partido es un alivio por cuanto la relación medio-público responde a una afinidad preestablecida y no afecta al público que queda al margen de esa afinidad. Para el sistema, lo verdaderamente peligroso sería que los medios informativos más potentes y uniformadores, los diarios de amplia circulación, la radio y la televisión, cayeran en manos de los profesionales dispuestos a no servir a otro señor que a sus lectores. Pero claro, el sistema se las ha ingeniado para tener el control efectivo de los más media uniformadores. Primero, porque controla al Estado, y después porque ha troceado el pastel en empresas privadas. En España ya saben ustedes que A3 Media, de Planeta, los de los premios literarios competitivos, y Mediaset, de los Berlusconi, un apellido asociado a la máxima decencia y al buen hacer, controlan casi todo lo que vemos, escuchamos y oímos. Como vemos, los medios más peligrosos por su capacidad de convocatoria indiferenciada, como la radio o la televisión, o bien están metidos bajo las faldas del Estado, o bien pasan de la maxifalda del Estado a la minifalda de la empresa privada. Ante esta situación, ¿cómo se sostiene toda la literatura sobre la responsabilidad del informador? Donde no llega la censura, empieza la autocensura. A un padre de familia no se le puede pedir que sea héroe todos los días, ¿verdad? Claro, luego está el asociacionismo profesional de los periodistas, que básicamente va desde el nivel represor, asociaciones destinadas más al control que a la reivindicación, la APM le suena, hasta el nivel integrador, asociaciones destinadas a reivindicaciones puramente económicas, como los sindicatos. Puede decirse que el asociacionismo de los profesionales de la información es un mecanismo complementario de la técnica represora o de la técnica integradora. El resultado más claro de este orden de cosas es la indefensión del público ante la conspiración informativa y la dependencia cada vez mayor del público hacia los más media. A partir de los 14 años, la escolaridad ha terminado para la inmensa mayoría de ciudadanos. A partir de esa edad, los principales vehículos de formación e información van a ser siempre los más media. Por otra parte, la falta de una formación cultural sólida y continua resta elementos de distancia crítica y comprensión de la realidad, lo que provoca una entrega total al imperio de los medios de comunicación de masas. Resulta entonces que un magnate como Mr. Berlusconi o sus hijos o el Grupo Planeta se pueden convertir en dictadores de la prensa. Millones y millones de lectores asisten entonces al espectáculo de que un gran capitalista tenga bajo su control a prensa progresista, a prensa sensacionalista y a la que haga falta.
El Estado suele ser un mal árbitro entre el público y el capital, porque en general suele responder en su propia conformación y encarnación a los intereses del gran capital. Fue un gobierno del PSOE el que entregó a A3 Media y a Mediaset el control de la publicidad. Mal árbitro va a ser aquel que sale al campo con la consigna de que gane siempre el mismo equipo. Poseer un medio informativo, si bien no es ni será probablemente nunca un buen negocio en sí, es una magnífica inversión político-económica. De ahí que Orgulian, por ejemplo, se meta en todos los medios que pueda, y de ahí las vinculaciones empresariales tan extensas y sutiles que tienen los consejos de administración de gran parte de la prensa española a través de sus pluriempleados consejeros. ¿Qué les parece todo esto que les acabo de contar? Igual les parece muy actual, ¿verdad? Pues es un texto de 1963 que ha adaptado con alguna pequeña referencia a la actualidad. Lo escribió un militante comunista catalán que, además de ser militante comunista, escribía novelas, teatro, poesía y ensayo. Se llamaba Manuel Vázquez Montalbán y su escrito se llamaba Informe sobre la información. Hoy en La Base hablamos de periodismo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Hoy en La Base hablamos a las claras de la guerra de la tele. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, Pablo, pues yo hoy voy a contar un poco en qué consiste la batalla de la tele. Vamos a levantar las cartas y vamos a hablar de audiencias, vamos a hablar de la historia, de cómo se componen los consejos de administración, en fin, de toda esa intrahistoria que muchas veces pues, no nos han contado. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, Pablo, ya sabes que antes Televisión Española no estaba politizada, no tenía ideología, era absolutamente neutral, al igual que lo son todas las televisiones autonómicas donde gobierna el Partido Popular. Ahora que ya Televisión Española sí tiene ideología, pues vamos a ver qué es lo que dice la derecha mediática y lo que le parece esto, no se lo pierdan. Laura Arroyo, cuéntanos. Bueno, yo voy a viajar hasta Colombia porque resulta que los métodos de las derechas cuando empieza la batalla por la tele no son en lo absoluto originales. Al contrario, es un guión calcado y replicado. Vamos a ver el caso colombiano. Y hoy vamos a contar con un periodista al que aquí admiramos mucho. Javier Aroca. Arrancamos, compañeros. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Pues lo hemos titulado Guerra de la Tele porque sí, porque es una batalla por ocupar el espacio mediático que estamos viviendo en directo, nunca mejor dicho, y que se libra sobre todo en la televisión. Si ese medio tan denostado, del que mucho se reniega, que muchos dicen que está liquidado, que está obsoleto, pero hay ¿quién no quiere su minuto en la tele? La batalla de la tele siempre ha estado ahí, pero se ha jugado de alguna manera en silencio. ¿O acaso creen ustedes que las negociaciones sobre quién presenta un telediario, quién se sienta en una mesa de tertulia o qué productora consigue hacerse con una franja de prime time no han sido siempre fundamentalmente una batalla política? La diferencia, Pablo, es que ahora la derecha, en su ofensiva contra Televisión Española, ha decidido librar esta guerra a plena luz del día. Y tiene motivos, porque voy a arrancar con los datos. Televisión Española ha disparado sus audiencias. Eso es un hecho. El público está premiando los contenidos de la televisión pública y para eso están los audímetros. Vean, la hora de Televisión Española, por ejemplo, la que conduce Silvia Enchaurrondo, se ha disparado hasta superar un simbólico listón, el del 20%. Algunos días, solo contando los datos de la 1, sin incluir que cuando se emite simultáneamente en el 24 horas, el programa de Enchaurrondo cerró septiembre con un promedio del 17,5% y en octubre ha llegado hasta el 19 o el 20% y sigue en ascenso. Y no es la única. Mañanero cerró septiembre con un 14,5% y este octubre batía su récord histórico con un 18,1%. Ahí es nada. Y las tardes, una franja especialmente complicada, también están cambiando. Malas lenguas de Cintora duplicó su tasa de audiencia este verano, ya está en el 11% y Directo al Grano, por su parte, se coloca en el 11%. Y hacer estos números, Manu, era impensable para la cadena pública hace no tantos años. Por ejemplo, el periodo 2015-2022 fueron casi una década de mínimos históricos, donde la cuota de pantalla rondaba pues como muchísimo el 8, el 9% anual, salvo, bueno, despuntes puntuales, nunca mejor dicho, por eventos concretos, ¿no? Pero siempre estaba muy por debajo de rivales privados como Antena 3 o Telecinco. Vamos,
Vamos, que se le fue cediendo el terreno a las privadas mientras se iba vaciando a la pública de contenidos. Y ojo a la madre del cordero, los telediarios. El clic-va, porque los telediarios que los ordenan la vida más de lo que pensamos a quienes vemos la televisión y que son además los que separan las franjas del día a través de las diferentes ediciones, generan una enorme lealtad a las cadenas que los emiten y son, bueno, pues de alguna forma el buque insignia de su línea editorial informativa. Pues los de Televisión Española también son parte de este boom de audiencias que les estamos contando de los últimos meses. Telediario 1, el del mediodía, es el que tiene el aumento más significativo, tanto de los lunes a viernes, que están en el 15%, como los fines de semana, que bajan 14,9 más o menos, son también un subidón en su número de telespectadores. Y el Telediario 2, el de la noche, el que presenta Pepa Bueno desde septiembre, también aumenta a más del 13% todos los días de la semana. Estos crecimientos entre el 22 y el 33% de estas ediciones respecto a las temporadas previas pues demuestran que también algo está cambiando en la cuestión de los telediarios. Y un apunte más de por qué la derecha se revuelve contra esta situación. Si miramos la distribución territorial de las audiencias, destacan los datos de Madrid. Televisión Española llegó a rozar casi el 20% este verano. Quizá los madrileños y madrileñas estén queriendo decir algo. ¿Qué será? Y tanto. Luego hablamos de Telemadrid, pero quizás ustedes se pregunten o les suene haber visto estas caritas de este canal frecuentar alguno de esos programas y se preguntarán, ¿acaso la gente de Canal Red ha caído en Radio Televisión Española por casualidad? No es casualidad, nada es casualidad, Viga. Ya lo sabes, es política. Y como aquí somos honestos y honestas, porque la mayor independencia periodística se basa en la honestidad de decir quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos hacer, pues vamos a intentarles explicar primero cómo funciona Televisión Española y así se va a entender mejor también el porqué de esta ofensiva conservadora y reaccionaria contra la televisión pública y contra quienes de una forma u otra participamos en ella. Veréis, Radio Televisión Española tiene un consejo de administración. La dirección y administración de la corporación corresponde a este consejo y a su presidente, a José Pablo López. Desde que se reforma en el 24, el consejo de administración de RTVE pasa de tener 10 miembros a tener 15. Antes esos 10 miembros eran elegidos 6 por Congreso, 4 por Senado. Ahora estos 15 miembros se eligen 11 por Consejo y el resto por el Senado. Así, el peso relativo de los elegidos por el Congreso de los diputados y diputadas crecía. Y es, de hecho, bastante más representativo de la realidad, ¿no?, que vuelcan unas elecciones en la Cámara de este país. Y se ha rebajado el poder del Senado, que ya sabéis que es una Cámara que está diseñada para que haya mayorías absolutas conservadoras a lo largo de toda su historia. Total, que en la actual configuración hay consejeros que representan los intereses de cada partido en proporción a lo que han votado las cámaras. Y en función de eso, obviamente se negocian los contenidos. ¿Esto siempre ha sido así en las televisiones públicas, Ugas, o es que ha habido un golpe de Estado en Televisión Española? Por cierto, le tenemos ahí en pantalla un abrazo a Mariano Muniesa, nuestro consejero más rock and rolla. Pues claro, Laura, que esto siempre ha sido así. Algunos sois muy jóvenes, pero vamos a recordaros cómo funcionaba Televisión Española desde su nueva etapa en la incipiente democracia de nuestro país. No se me mareen porque van muchos nombres, ¿vale? Vamos con datos de Cibio. Ya desde los primeros gobiernos de la UCD, los directores generales de Radio Televisión Española eran personas estrechamente ligadas al partido. El primero de todos ellos fue Rafael Ansón, hermano del columnista y del periodista conservador Luis María Ansón, al que le sucedió Fernando Arias Salgado. Arias Salgado, sí, el hermano del exministro y político franquista y falangista Rafael Arias Salgado, uno de esos que se hizo demócrata de la noche a la mañana, ya saben. Bola extra, Juan Luis Cebrián fue director de los informativos, de los servicios de informativos de Radio Televisión Española durante el franquismo todavía, en concreto en 1974. Otro demócrata de quita y pon, qué duda cabe. Después llegarían los años del Partido Socialista, que primero apostó por direcciones de un ámbito más audiovisual, como Pilar Miró, por ejemplo, y luego ya fue virando a perfiles más políticos, como Luis Solana, hermano de Javier Solana, el que fuera secretario general de la OTAN. Luis Solana, por cierto, también presidió Telefónica en esos locos años de las privatizaciones made in Felipe González. Madre mía, Zugasti, esto es un juego de tronos. Juego de teles, Manu. Y esto es solo un aperitivo, pero no quiero parecer el meme ese del señor con el corcho y con el hilo de las conspiraciones, porque aquí hay muchos nombres. El caso es que fue durante ese mandato del PSOE, entre el 82 y el 96, cuando se pusieron en marcha las nuevas teles privadas y se produjo la quiebra técnica de Radio Televisión Española. Hay que decir que Zapatero tampoco lo arregló mucho con la ley audiovisual, la verdad. Y llegamos a la era Aznar. Durante la gestión del Partido Popular, la deuda no hizo sino dispararse, pero eso es quizás lo de menos.
Esta etapa supuso la máxima politización histórica de la radiotelevisión pública española, con una pérdida brutal de credibilidad y pluralismo que aún resuena. Por supuesto que resuena. ¿Se acuerdan de Alfredo Urdazi en este mítico corte? La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esto sí que es historia de la tele y no más si el ganando Eurovisión. ¿Cómo olvidarlo? El director de informativos, Alfredo Urdazi, tuvo que leer esta disculpa pública por haber manipulado información sobre la huelga general del 20 de junio de 2002 y por el tratamiento infame que se hizo de ella en el medio público. El periodista, que ya ven que va casi ya está atragantado para disculparse, fue acusado de manipulación informativa y de ocasionar, cito literal, un grave daño a la actividad de difusión, publicidad e información veraz por parte de Comisiones Obreras, no CCO, y tuvo que rectificar públicamente, pero decir eso de Comisiones Obreras, pues como que se le atragantaba, ¿no? Como que le daba pataleta. Así que la forma en que Urdazi lo expuso generó todavía más polémica en torno a cómo funcionaba la cadena. 7 meses después, tras el 11M y tras las elecciones de 2004, tras los servicios prestados, Urdazi sería destituido como director de informativos de Radio Televisión Española. Historia. Volviendo a la era Aznar, el Partido Popular controló el Consejo de Administración con pobres resultados. Televisión Española pasó de líder, cuota en torno a un 30% en 1995, a ser la tercera opción preferida por la audiencia, en torno a un 18-20% en 2004, eclipsada absolutamente por las cadenas privadas como Antena 3 y Telecinco. Y podríamos seguir contándoles pues muchas historias de la tele, como las leyes audiovisuales que pusieron la alfombra roja a las licencias privadas, o sobre cómo se hurtó la posibilidad de financiar Televisión Española con publicidad, o como cuenta en su libro Martín Meden, que fue consejero, cómo el bipartidismo ha ido repartiéndose el control del ente. En cualquier caso, no sean ingenuos, nada es casual en la tele. Pero volvamos a la actualidad. Televisión Española está hoy dirigida por José Pablo López desde diciembre de 2024 y es contra él contra quien la derecha ha cargado con más fuerza. Sin duda, López es el que tiene más perfil de gestor televisivo. Es licenciado en periodismo y en Derecho, fue director de Telemadrid entre el 17 y el 21 y artífice en parte de la recuperación de este canal tras el destrozo que le hizo el PP a la cadena autonómica. Y luego Ayuso cambió la ley para expulsarle y para acumular más poder en el ente público madrileño, que ahora, bueno, pues básicamente Telemadrid es una especie de telepromoción donde sale Ayuso y reportajes de bares y tapas de calamares. El caso es que a José Pablo López se le considera quizá un presidente atípico de la corporación porque ha sido especialmente abierto o por lo menos combativo en la defensa de la gestión. Dale al play. Muchas gracias, señora Montesinos. Ya veo que le molesta que yo saque aquí los datos de las televisiones autonómicas. Pero ¿sabe por qué los saco? Porque yo soy un profesional y me comparo con el resto de empresas que operan en el mercado. Y vengo aquí a hacer un trabajo profesional. Usted hace el suyo, que es política, pero el mío es comparar los datos en relación con el resto de televisiones autonómicas. Y yo le agradecería que, como yo no hablo mientras que usted habla, me dejara hablar. Mire, señora Montesinos, yo tenía la esperanza de que usted no convirtiera esta pregunta en una cuestión de chistes, de telepedro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que he pensado si realmente entro y hago lo mismo o no hago lo mismo. Y me había preparado una intervención para hacer lo mismo con cada una de sus televisiones autonómicas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que me parece que yo, que conozco prácticamente a todos los directores de esas televisiones autonómicas, me merecen respeto, independientemente de que esté o no esté de acuerdo con su gestión. Y no voy a hacer eso. Podremos discutir de números, de audiencias, podremos discutir de líneas editoriales, pero no les voy a faltar el respeto porque detrás hay organismos públicos y porque le voy a decir una cosa, señora Montesinos, que a mí me parece importante. Reforzar lo público es reforzar la democracia.
y quebrar lo público es quebrar la democracia. Y eso es lo que ha hecho usted esta mañana aquí con sus chistes. Muchas gracias. Pero López tiene, ojo, el enemigo en casa, porque como denunciaba hoy mismo el periodista Juan Tortosa, el Consejo de Informativos de TV, no confundir con el Consejo de Administración que les hemos contado, que es un órgano interno de control ético y profesional de los informativos de Radio Televisión Española y que es de mayoría conservadora, ha emprendido una campaña contra la actual directiva y contenidos. Por ejemplo, se negaron a la emisión del documental 7291, ese que trataba sobre cómo la Comunidad de Madrid se encargó de las residencias durante el COVID y los llamados protocolos de la vergüenza. Pero que no se confundan en el Consejo, porque la derecha no hace rehenes. Y han dejado muy claro que también irán a por ellos. Vox. El Consejo de Informativos de Radio Televisión Española que Vox se equivocó al señalar la manipulación y el despifarro de la cadena pública y nos exige que pidamos perdón. Pero perfectamente. Pues por supuesto, no vamos a pedir perdón al autoproclamado Consejo de Informativos de Radio Televisión Española, que no es otra cosa que un grupo de activistas que se han elegido entre ellos y que no representan a los trabajadores de Radio Televisión Española y, lo más importante, no representan a los españoles, que somos los accionistas forzosos de esta cadena pública. Y al Consejo de Informativos le decimos que cuando Vox llegue a Radio Televisión Española les vamos a disolver. Sí, porque son los que organizaron los Viernes Negros con técnicas mafiosas contra los trabajadores de Radio Televisión Española que no eran de izquierdas. Y Vox no va a permitir ni que la mafia sindical, ni que el autoproclamado Consejo de Informativos mantenga secuestrada a la cadena pública. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, les vamos a disolver. Bueno, nos van a perdonar el centralismo después de este vídeo, pero hablando de Madrid, hay que hablar de Telemadrid, que no está de más recordarlo, fue capturada y desmantelada por el PP desde su llegada al poder en la Comunidad de Madrid allá por 1995 con Alberto Ruiz Gallardón, culminando en una purga masiva de trabajadores, manipulación informativa y ruina económica que la convirtió en un aparato propagandístico del Partido Popular con muy mediocres resultados. Hoy es pues prácticamente una cadena zombie, mínimos históricos de audiencia en torno al 2-3%, deuda millonaria y cero credibilidad. Pues esta es la realidad. Así funcionan también otras cadenas públicas autonómicas, pues la ETV, Radio Televisión Andaluza, Apunt en Valencia. Hay diversidad de modelos, pero vamos, que casi todos se basan en lo mismo, en ese principio de control parlamentario y de intentar una representatividad plural con juegos de mayorías, que no es lo mismo que independencia. Y esta es la realidad que les queríamos contar. Así que aquí, en esta batalla de las teles, hay dos elementos claves. Primero, el hecho de que, como les decíamos al principio, la audiencia está premiando los contenidos de RTV y no solo los informativos, porque también hay formatos de entretenimiento o de infoentretenimiento, pues como La Revuelta de David Broncano, que se han vuelto una alternativa que compite en números con la bajada de línea de la derecha, que es, por ejemplo, El Hormiguero de Antena 3, y que además pues coloca otros temas, otras conversaciones, otros personajes que la derecha no querría ver en Antena. Acordaros, por ejemplo, de las campanadas y la campaña contra Lala Chus. Telecinco, por cierto, está actualmente hundida en su tramo central del día. Ana Rosa Quintana, Sonsoles Onega o Susana Griso y sus formatos están experimentando una bajada generalizada en audiencias durante el arranque de esta temporada 25-26, especialmente si la comparamos con años anteriores y con respecto al auge de la pública. Algo pasa. Y ahí el segundo elemento, se están escuchando otras voces, otras posiciones. Las audiencias suben, los anunciantes caen y sobre todo la opinión pública puede cambiar de lado. Aunque nos cueste mucho, aunque moleste, no piensen que hemos sido PSOE. Ya saben que Canal Red no somos cómodos, pero para eso estamos peleando el hueco, para incomodar. Y es que la tele es la tele, Laura, como decíamos al inicio. Y les cierro con datos de la consultora de audiencias Kantar Media sobre por qué es tan importante pelear la tele. La televisión domina entre mayores de 45 años, núcleo electoral en España. La edad media del espectador español son unos 58 años y a pesar de que van bajando los minutos de visionado en torno a 200 y pico al día, la televisión sigue creciendo en diferido y en los formatos híbridos y digitales o en los cortes de redes sociales. El 70,8% de los encuestados por Kantar ve a la televisión como el medio que más hace famosas ideas, marcas o personas. La pérdida de audiencia de la tele sí refleja que hay una fragmentación digital inevitable y evidente, pero no erosiona el poder que sigue teniendo la televisión para construir opinión.
su alcance sigue siendo un 93% de penetración. Su influencia para construir agendas o su confianza, el 62% de los espectadores consideran que su fuente principal para informarse la mantienen como ese cuarto poder, ya saben. Diariamente 27,7 millones de españoles y españolas, un 59% de la población, casi un 60%, ven televisión al menos un minuto al día. Pues claro que es una guerra por el relato. La derecha lo entendió hace mucho, la izquierda, por desgracia, no tanto. Y lo más honesto, por supuesto, es decir, de qué lado se combate y qué objetivos se pretenden conseguir. Nosotros tenemos claro que allá donde tengamos un hueco iremos a contar nuestra verdad y nuestra perspectiva con honestidad y preparados pues para esa guerra. Que nadie va a la guerra en chanclas, a la guerra hay que ir con munición ideológica. Gracias, Zugasti. En Vox estamos hartos de que los presentadores y tertulianos de Radio Televisión Española y usted, como su presidente, insulte y se ría de los españoles en su cara. Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. No le ha gustado, y mire que lo siento porque a mí me ha parecido muy gracioso y no me ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe la mantengo intacta. No estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente que enfrenta a los territorios y a los ciudadanos que viven en nuestro país, como usted hace. No estamos tampoco para promover el señalamiento al que piensa diferente, ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación de voto. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco estamos para hundir barcos que van a rescatar a gente que se está ahogando en el mar. No estamos tampoco para deshumanizar a los menores no acompañados. No estamos tampoco para atacar a las lenguas cooficiales de España, distintas al castellano. Estamos para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas como lo que ustedes hicieron en Torre Pacheco y en Jumilla. Al contrario, estamos para desmontarlos. No estamos, señor Mariscal, para blanquear y exaltar el franquismo. Al contrario de lo que usted opina, no creemos en Radio Televisión Española que la dictadura fuese una etapa de progreso y de reconciliación, sino todo lo contrario. No estamos tampoco para atacar al cine español, a sus actores, a sus directores, y tampoco estamos para proyectar una imagen monolítica de la cultura española. Y por supuesto, y aunque a usted le pese, no estamos para ocultar el genocidio que se está cometiendo en Gaza y defender la masacre de civiles y de niños. Manu Levín, buenas tardes. Todo tuyo. Pues vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Dale al play de una, Ada. 2 años después, en 2018, Pedro Sánchez llegó al poder con una exitosa moción de censura contra Rajoy y una de sus promesas fue que la radio-televisión pública no estuviese al dictado de ningún partido ni de ningún gobierno. Hoy Moncloa ha cambiado por decreto la composición del Consejo que gestiona Radio Televisión Española y lo ha hecho de tal forma que a partir de ahora el control absoluto de la corporación lo tendrán el PSOE y sus partidos satélites y ocurre en plena negociación de los presupuestos. Reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. En efecto, puede ser el Consejo de Administración más plural de la historia, pero no porque intervengan los partidos del gobierno y también los de la oposición. Será plural porque estarán representados todos o casi todos los partidos satélites del PSOE. Podrían formar parte incluso Esquerra, Bildu o Junts. Para conseguirlo, Pedro Sánchez ha decidido que 11 consejeros sean elegidos por el Congreso, donde el PSOE y sus socios tienen la mayoría, y solo se elegirán 4 en el Senado, donde el PP tiene el control. 11 contra 4. Al control de la Fiscalía, del Consejo de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del CIS, del Banco de España y de otras muchas instituciones, ahora se añade un control más férreo de la radiotelevisión pública. Pero si algún día se llegara a producir la circunstancia de que Pedro Sánchez no fuera presidente e incluso si en algún momento se pudiese producir una alternancia en el poder, si el PP llega a la Moncloa, la radiotelevisión pública estará controlada por los populares y sería gracias al decreto aprobado hoy por el Gobierno para favorecer a Pedro Sánchez y a sus socios. Otro gallo cantaría, ¿verdad?, en este país si esto mismo que se ha hecho con Radio Televisión Española se hubiera hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, después decimos algo más sobre eso, pero ya lo habéis oído. Vicente Vallés
periodista neutral y sin ideología que presenta el noticiero neutral y sin ideología más visto de España, de Antena 3, un canal de televisión privado, neutral y sin ideología que disfruta de una licencia pública, pero en el que manda una corporación neutral y sin ideología, el Grupo Planeta, se mostraba muy preocupado hace ahora justo un año, en otoño de 2024, con los cambios en Radio y Televisión Española. ¿Con qué cambios? Pues él mismo lo dice en realidad, con el hecho de que la derecha, que no cuenta con el respaldo mayoritario democrático de la sociedad española, haya dejado de mandar en Radio y Televisión Española y en otros organismos públicos. Hombre, Vicente, es que lo que era una anomalía era que la derecha, vosotros, pese a haber perdido las elecciones, siguierais mandando en la televisión pública, siguierais mandando en el CIS, siguierais mandando en la Fiscalía. Ojo, que seguís mandando, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial gracias al pacto con el PSOE, y las consecuencias de eso las vemos cada día, con un Poder Judicial que se dedica pues, abiertamente a hacer oposición al gobierno. Lo raro no era, pregunto yo, que en Radio Televisión Española, que debe reflejar la pluralidad y los equilibrios ideológicos de la sociedad española, porque es evidente que la neutralidad no existe, siguiera mandando la derecha pese a ser minoría en la sociedad. Lo raro no era que Televisión Española siguiera reflejando una correlación política obsoleta que hace mucho que ya no es la correlación real en este país. Pues claro, eso es lo que les gustaría a estos demócratas, que independientemente de lo que vote el pueblo, Televisión Española fuera siempre Tele-PP, como siguió siendo, por cierto, entre 2018, cuando Sánchez llegó al gobierno con la moción de censura a Rajoy, y 2024, cuando el gobierno por fin decidió cambiar esa antidemocrática y ridícula situación, y Vicente Vallés se grabó este alegato en su programa. Un alegato en el que decía varias cosas que acabamos de escuchar que merecen algún que otro comentario. Por ejemplo, eso de que cuando el PP vuelva al gobierno, este decreto le servirá para controlar Radio Televisión Española. Claro, como si no la hubieran controlado durante años y años. ¿O no os acordáis lo que era Televisión Española cuando gobernaba Rajoy? Bueno, y ni siquiera hace falta irse tan lejos. ¿Acaso Telemadrid no es Teleayuso? ¿Acaso Canal Sur, Toros y Fachas, no es Telemoreno Bonilla? La derecha no necesita valerse de ningún decreto para mandar en las teles públicas, porque es lo que ha hecho siempre y lo que sigue haciendo en todos los lugares que gobierna, legítimamente, porque tiene una mayoría política, aunque eso sí la ejerza de manera obscena. Decía también Vicente Vallés que el problema es que en el actual Consejo de Administración de Radio Televisión Española ya no intervienen los partidos de la oposición, lo acabamos de escuchar. Eso es mentira, sencillamente, porque la derecha, por supuesto que sí, sigue teniendo consejeros, además de cuotas de tertulianos en todos los programas de Televisión Española y hasta programas enteros que controlan ellos. Solo que ahora, en el mapa de conjunto, están en minoría, claro, faltaría más. Y también es para mear y no echar gota eso que dice tan preocupado de que a raíz de los cambios de hace un año podrían formar parte de Radio Televisión Española, incluso Esquerra Republicana, Junts o Bildu, que es como, ¿y qué problema hay con que esos partidos políticos estén presentes? ¿No representan acaso una parte de la sociedad? ¿O es que en Televisión Española solo pueden estar el PP y el PSOE? Es que ese es el tema. Que además también es mentira, porque si veis a alguien de Bildu en Televisión Española, me lo decís. Ya os digo yo que no están en Televisión Española, no están antidemocráticamente y por desgracia, porque la tele pública tiene que ser plural, no neutral, porque la neutralidad no existe, tiene que ser plural y con una dirección que, claro, esté alineada con lo expresado democráticamente por la sociedad en las urnas. Así es como tiene que ser mientras vivamos en un sistema como este, y yo creo que está bien ponerlo sobre la mesa explícitamente con programas como este que estamos haciendo hoy, en lugar de seguir sacando a pasear el unicornio de la neutralidad, porque eso es tomar por idiota a la gente. Y, bueno, creo que está bien, digamos, esa pedagogía. Que lo público tenga un control democrático es bueno. De hecho, es lo que lo distingue de lo privado. En lo privado, en la cadena en la que trabaja Vicente Vallés, por ejemplo, mandan los capitales, mandan poderes económicos e intereses particulares a los que nadie vota. En lo público, en cambio, manda quien vota a la gente, y está bien. En el caso de la tele pública, la gente vota al Parlamento y el Parlamento vota a la dirección de Radio Televisión Española. ¿No es eso mucho más democrático que el hecho de que en Mediaset, por ejemplo, mande la familia Berlusconi o en A3 Media mande el Grupo Planeta? Por supuesto que lo es.
El caso es que desde que se produjo el cambio en Radio Televisión Española, un cambio que cualquiera puede notar afortunadamente, la derecha política y mediática ha iniciado una campaña cada vez más violenta contra la Radio Televisión pública, por un único y sencillo motivo, porque ya no mandan ellos. Y eso no puede ser, claro. Así que cada programa, cada tertuliano, cada cosa que se diga en Televisión Española es mirada con lupa por la derecha y es objeto de su más enérgica protesta. El plural. La peligrosa acusación de Carlos Herrera al gobierno de Sánchez por el fichaje de Broncano. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprobaba el fichaje de David Broncano este miércoles, reavivando la indignación entre la derecha mediática. ¿Por qué se indigna la derecha con Broncano? Porque ahora Pablo Motos tiene competencia. ¿Qué barbaridades dices, compañera? Si aquí en esa dupla el único que cojea de algún pie es David Broncano. Pablo Motos no tiene ideología. Libertad Digital, prensa neutral. 56 minutos contra el novio de Ayuso y ni rastro de Begoña Gómez. Así manipula Radio Televisión Española. RTVE, al servicio de Sánchez. Propaganda, despilfarro y escándalos en cadena. Repasamos las últimas polémicas de la cadena pública. Hombre, es que ¿a quién se le ocurre tratar en Televisión Española un caso real por un delito fiscal real reconocido por el novio de Ayuso en vez de dedicar todo el día a una causa fake impulsada por manos limpias? ¿A quién se le ocurre, verdad? Que además ni siquiera es así, porque en Televisión Española sí se habla de Begoña Gómez. Yo mismo he tenido que opinar sobre eso cuando he ido a alguna tertulia en la pública, pero en fin. Más, OK Diario. Televisión Española compara a la prensa crítica con Hitler para justificar la expulsión de periodistas del Congreso. Bueno, si se refieren a una comparación entre OK Diario o Estado de Alarma con Hitler, pues no está tan mal traída la comparación, la verdad. La verdad es que no. Más berrinche de la derecha, que controla prácticamente todos los medios privados, con no controlar del todo la tele pública estatal, que muchas autonómicas sí las controla obscenamente, insistimos. El Confidencial, la salvamización política, le sale bien a Televisión Española y Ferreras, vaya por Dios, es su víctima inesperada. La audiencia responde al experimento de TVE de llenar la parrilla de magazines políticos oficialistas. Mejor arranque de curso en 14 años. Al rojo vivo, entre dos aguas, cae por la polarización entre teles sanchistas y teles antisanchistas. Oh, qué pena. Así que desde que Televisión Española ya no es TelePP, las audiencias van como un tiro, a diferencia de lo que ocurría antes. 1 minuto de silencio por la derecha. 1 minuto de silencio, lo cual demuestra esto de las audiencias, por cierto, que había un vacío mediático para millones de personas en España, porque, claro, en el momento en el que TVE ha empezado a ser un poco más progresista, un poco, tampoco es para tanto la cosa, en el momento en el que ha empezado a estar sencillamente un poco más alineada con lo que piensa y con lo que vota este país, pues a este país, claro, le interesa más lo que ahí se diga. Qué cosas, ¿verdad? Y también por eso, porque les están reventando en audiencias, pues la derecha está en modo psicodrama con Televisión Española. Eso sí, tiene guasa también que los creadores del programa de Ana Rosa, el de Susana Griso o La Sexta Noche, hablen de la salvamización de Televisión Española, que es como, venga ya, porque ya me diréis que está más salvamizado, que se parece más a Sálvame. Si el programa de Ana Rosa o, no sé, el de Silvia Inchaurrondo, por ejemplo, suyas son las conclusiones. Pero nada, la salvamización de Televisión Española en las páginas del Confidencial, nada menos como veíamos, o en las de ABC. Lo llaman Telepedro, el tono extremo de la nueva RTVE. Malas lenguas o directo al grano, dice ABC, son algunos de los formatos que empiezan a apostar por un perfil de tertuliano joven, procedente en muchos casos de las redes sociales, más combativo que analítico, que sustituye la serenidad por la efervescencia, la reflexión por la consigna y el debate por una suerte de performance ideológica. Tertulianos más combativos que analíticos, que sustituyen la serenidad por la efervescencia, ya. Porque como todo el mundo sabe, Eduardo Inda o María Claver, por ejemplo, representan la serenidad, el debate y lo analítico, mientras que Irene Sugasti, tú, Manu o yo representamos la consigna, el combate y la efervescencia. No tienen vergüenza. Que por cierto, compañera, yo creo que esa que sale ahí en esa caricatura del ABC eres tú, ¿no? Pues va a ser que sí. Vaya, y esa otra que sale ahí al lado, me parece que eres tú, Laura, ¿no? Me temo que sí, Manu, me temo que sí. Y yo todavía sin mi caricatura, ¿no es justo? ¿Tan feo soy? Bueno, no, ahora en serio. ¿Pero esto qué es? Es decir, ¿se imaginan lo que diría
el glorioso periodismo español, si Diario Red publicara caricaturas burlescas como estas de periodistas y tertulianos de derechas, ¿cuántos comunicados haría la APM denunciando los ataques intolerables a la libertad de prensa? Todos y todas sabemos lo que diría la APM. Sin embargo, resulta que si en la tele aparece de vez en cuando, una vez cada tanto, ya si eso, alguien de izquierdas, entonces se le puede atacar, ridiculizar y vilipendiar y caricaturizar en las páginas de los mismos periódicos que después se ponen súper dignos si a alguien se le ocurre decir una palabra sobre cómo se las gastan ellos. Hombre, es que ¿a quién se le ha ocurrido que personas de izquierdas y hasta una mujer migrante puedan hablar en la televisión pública? El lugar que le corresponde a la izquierda en este país son las cunetas. A ver si nos enteramos ya. El de las mujeres migrantes ni te cuento, mano. Pues ahora que algunas personas con ideas de izquierdas tenemos un mini hueco en la tele pública, resulta que la tele pública está colonizada y politizada. Antes no. Y además, antes no costaba dinero, ¿eh? Que Urdaci, por ejemplo, el de CCOO, no cobraba absolutamente nada. Todo era por altruismo. El mundo, el coste de colonizar Radio Televisión Española. El mundo, los rostros del consejo más politizado de la historia de Radio Televisión Española. Mira, ahí sale Muniesa. El consejo más politizado de la historia, claro. ¿Y qué sería un consejo no politizado? Pues uno en el que mande el PP. Si es que es facilísimo. Cuando vuelva a mandar el PP, pues Televisión Española dejará de estar politizada. Que hay que explicarlo todo, compas. Es verdad, es verdad. Como con la justicia, ¿no? Que no está politizada porque manda el PP. Y cualquiera que diga que si manda el PP hay un sesgo derechista, pues es que es un bolivariano, provocador y trasnochado enemigo de España y de Occidente. Algo solo está politizado si no manda la derecha. Así funciona y entonces pues se puede atacar, insultar, caricaturizar y lo que sea necesario. Acabamos ya, pero atención a esto porque es de traca. Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, presidida por José María Aznar. Comunicado de septiembre de este año, hace un mes, titulado Aló Presidente, chupito. En este comunicado, FAES llama a la actual Televisión Española Servicio Plurinacional de Prensa y Propaganda. Hasta les ha salido gracioso, hay que reconocerlo. Esto lo dice FAES, José María Aznar. Ok, vamos a recordar algo para que nadie se confunda. Dale al play, Ada. Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿Yo? ¿Así? ¿No se acuerda? Pues ¿quién era? ¿De verdad que no se acuerda? Que no me acuerdo. ¿Usted no lo acuerda? Fernando López Amor. Pasó de ser diputado del PP a director general de Radio Televisión Española. Bueno, yo no he dicho que Televisión Española fuera neutral en mí. Digo, esencialmente, que me produce tristeza este espectáculo, ¿no? ¿Pero por qué no fue neutral durante su etapa? Porque usted tenía podía usted haber convertido. Es que el concepto de neutralidad es un concepto así, es un poquito... Los directores generales de Televisión Española se nombraban de esa manera. Creo que luego se cambió el formato del mandato, ¿no? Pero en fin, yo creo probablemente que en aquellos que con esa institución o con ese organismo pues podían haberse hecho otras cosas, ¿no? Probablemente, o deberíamos haber hecho otras cosas, o podían haber sido liberalizados o privatizados, ¿no? Por una parte de ello al menos, ¿no? ¿Se llegó a plantear su gobierno la privatización de los medios públicos? Claro, nos llegamos a plantear. Sí. ¿Y por qué no salió adelante? Pues probablemente porque ya privatizamos muchas cosas y probablemente no se puede hacer todo en 8 años. Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿No se acuerda? Fernando López Amor pasó de ser diputado del Partido Popular a director general de Radio Televisión Española. Esto le dice Alsina, al director de FAES, un tal José María Aznar, como han visto en el vídeo, que ahora dice que Televisión Española es aló presidente. Y respondía Aznar, bueno, pues yo no digo que Televisión Española fuera neutral. Es que el concepto de neutralidad es un concepto un poquito... Vaya, qué cosas, ¿verdad? La derecha, cuando ha tenido una mayoría en el Parlamento, siempre la ha ejercido para mandar en la televisión pública y en todas las demás instituciones públicas. Y lo sigue haciendo en las comunidades donde gobierna. Lógicamente, porque así funciona nuestro sistema parlamentario. Entonces, ¿sabéis qué, amigos, amigas y amigues? Que toda esta polémica está muy bien, porque la gente en este país tiene suficiente cultura democrática como para dejar de ver insultada su inteligencia con las chorradas de la neutralidad de los medios en la justicia o en la policía y para que planteemos las cosas tal y como son. En la batalla de la tele, las cartas boca arriba. Por cierto, el peligroso en la televisión no era el diputado del PP,
era Urdaci. Ese sí que era un agente de la derecha que sabía lo que hacía. Gracias, Manu. Vamos a ser serios, el problema no es que pusiera un diputado del PP, es que puso a Urdaci. ¿O me vais a contar que Urdaci era un periodista independiente? Que sí, pero que el problema no es el diputado. A mí me dice que el PP va a poner de jefe de Telemadrid a González Pons o a Ana Rosa, y yo digo, hostia, que ponga a González Pons, es mucho más peligrosa para la democracia Ana Rosa. Y luego hay que entender que el Partido Popular y la derecha entienden mucho mejor cómo funciona el poder. Ellos, cuando gobiernan, saben lo que tienen que hacer en Telemadrid, saben lo que tienen que hacer en Canal Nou, y sin embargo, parece que nosotros llegamos y decir, no, vosotros vais a tener A3 Media, Mediaset y os vamos a dar la mitad de la pública porque somos los pagafantas de la derecha. Todo tuyo, Laura Arroyo, adelante. Vamos, equipo. Se tenía que decir, con Laura Arroyo. Si algo han demostrado tener muy claro las derechas es que para tener el poder, para conservarlo y para ejercerlo, hace falta tener militantes en distintos partidos. Pero cuidado, la derecha no solo tiene partidos políticos, sino que sobre todo entiende que el ejercicio del poder, el ejercicio real del poder, implica tener partidos en los espacios de poder, en todos los espacios de poder. De ahí que la derecha tenga sus más leales y activos militantes en el Partido Judicial de las Derechas, en el Partido Policial de las Derechas, en el Partido Militar de las Derechas, en el Partido Económico a secas y, por supuesto, en el Partido Mediático de las Derechas. Me parece, Laura, que hoy eres tú la que ha estado buceando por el ecosistema mediático. ¿Cómo te ha ido? Siempre siguiendo tu ejemplo, querido Manu, pero es que al pensar en la sección de este programa para encontrar un ángulo internacional, me di con que en realidad las estrategias de la derecha son poco originales. De hecho, son casi un guión calcado. En España hemos podido ver cómo las derechas se arremeten hoy contra Radio Televisión Española, que, como explicaba Sugasti, no solo hace grandes cifras de audiencia en este momento, sino que las hace precisamente porque ofrece pluralidad, diversidad, rigor. ¿Qué quieren que les diga? Alguito de democracia. Sí, que por cierto, si echáis de menos a Zugasti, es que se ha ido precisamente a Televisión Española. Ahí estamos mientras nos dejen. Bueno, la batalla por la tele se ha vuelto una batalla política central. Hemos visto incluso, Laura, cómo en tu caso esa batalla también te ha tenido en la diana cuando osaste portar una escarapela de tu país, Perú, en el día de la independencia, en el día de su independencia, en el plató de la televisión pública. ¿Cómo te atreves, compañero? En efecto, ¿cómo me atrevo? José Vallejo, vicepresidente de una asociación policial, un sujeto con placa y con arma, no tardó en decir que había que deportarme y que se encargaría de hacerlo. Pero no he sido la única. Más allá de que el ataque conmigo tenga también un importante y singular componente racista que no se ve en otras atacadas o atacados, porque no hay más migrantes racializadas en la tele pública española, ojo. Pero la violencia contra las periodistas no es exclusiva de España. De hecho, tiene que ver con que la derecha sabe que si no cuenta con el monopolio de la voz mediática, tiene difícil instalar su relato, sus narrativas y, por tanto, su propia agenda pública. ¿A qué país viajamos entonces? Pues pensemos, ¿dónde la izquierda está siendo potente en su disputa ideológica? ¡Vámonos a Colombia! Ayer contaban aquí en La Base cómo Holman Morris, gerente actual de Radio Televisión Nacional de Colombia, era amenazado por haber contado una información clave: que la segunda lancha atacada ilegalmente por Donald Trump y los Estados Unidos no solo era colombiana, sino que un pescador que iba en ella era Alejandro Carranza, pescador colombiano. Era víctima de este ataque ilegal. Decirlo le supuso una amenaza. Amenazas de muerte. Pero así como nos enseñan los feminismos, imagino que para llegar a las amenazas concretas, esa especie de puerta final que puede abrir la puerta a atentados directamente, ha habido antes una serie de puertas que se han ido abriendo poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Radio Televisión Nacional de Colombia lleva siendo blanco de una campaña de desprestigio tanto contra la cadena como contra sus trabajadores desde hace tiempo. Muchas veces estas campañas lo que hacen es hacerse eco de lo que dicen opositores del gobierno directamente, como en esta maravillosa pieza de revista Semana. Ojo con el titular: revelan la millonada que le cuesta a los colombianos el documental de Petro. Se siente Nerón mientras Colombia arde. Menudo titular este de Semana, sobre todo por el entrecomillado. ¿Quién fue el de la célebre cita? Una referente de la oposición más dura contra Gustavo Petro, una de las portavoces más reconocidas del uribismo, la senadora María Fernanda Cabal Molina, que además de senadora es empresaria y cofundadora del partido de Álvaro Uribe, Centro Democrático. Como vemos, es ella la que lanza el titular desde sus redes sociales para denunciar el documental emitido por la emisora televisiva. Pero si Cabal es, como digo, una de las voces de referencia para darle con palo a RTBC, desde Centro Democrático hay otro que no pierde oportunidad para lo mismo, que es el concejal de Bogotá, Daniel Briceño.
Briceño ha formado parte de la campaña de desprestigio contra RTBC desde hace meses y de hecho lo ha hecho también en las páginas de Revista Semana, una habitual de esta casa, tu revista de derechas de cabecera. Como vemos, el titular de la entrevista no deja lugar a dudas. No tiene nada de canal público, es una máquina de propaganda. No como la revista Semana, propiedad de los banqueros Gilinski, donde escriben las voces más cabales de la política colombiana. Bueno, continúa la revista Semana diciendo lo siguiente. En conversación con Semana, el cabildante de la capital, Daniel Briceño, explicó las diferencias que ha tenido con el canal público de los colombianos. Dice que es el medio oficial del gobierno de Gustavo Petro y alerta de los riesgos de esta relación. Los riesgos de la relación. No vaya a ser que por tener un medio que no aplaude las estrategias contra el gobierno, casi pueda parecer que existe algo de contrapeso democrático en los medios colombianos. Pero, en fin. ¿Qué riesgo es que en un país como en Colombia y ahora en España la televisión pública no esté plagada de discurso ultraderechista, de analistas golpistas y de llamados a violentar? Y aquí me voy a detener. Como parte de la campaña de desprestigio de RTBC, ha habido dos momentos que me parecen interesantes para ver cómo estas operaciones desde el poder tienen consecuencias. Vamos con el primer caso. En abril de este año, un miembro del equipo de RTBC, en particular miembro del equipo digital del medio David Rosso, denunció amenazas contra él y contra su familia. Se trata de un creador de contenido y colaborador de la casa que se había hecho ya un perfil conocido en redes sociales desde antes de entrar en la cadena pública. Un perfil de izquierdas, activista, influencer, de esos que molesta mucho a la fachosfera. El 16 de abril, una cuenta en X fue clarísima. No solo publicó el contrato de David Rosso, conocido también como Don Izquierdo en las redes sociales, sino que puso su foto en blanco y negro con un lacito negro en señal de luto. La violencia del mensaje es evidente. Y vamos ahora al mensaje en concreto. Mientras los pacientes mueren por falta de medicamentos, el gobierno de Gustavo Petro, a través de RTBC, le paga millonarios contratos a sicarios digitales. 35 millones para David Rosso por trinar a favor de Petro. En 2026, menos contratos, más balazos. Infame. Y ojo con el hecho de que además no se corte no solo en pedir que el próximo año electoral, haya más balazos, sino que lo hace en un país donde el asesinato de líderes políticos y en especial de voces referentes de la izquierda ha sido señal de identidad. Da pavor leer un mensaje así. Y la clave, sin embargo, es que no se llega a este mensaje así de la nada. Sujetos como este licanista no aparecen de la noche a la mañana o se caen de los árboles como frutas maduras de golpe, de repente, sino que son nutridos, son alimentados por las operaciones detrás de estas amenazas, operaciones desde el poder mediático y referentes políticos que señalan a alguien para mandar un mensaje. Vamos por únete y cumple tu parte. En el caso de la amenaza contra David Rosso, la secuencia es clara. La amenaza pública que estábamos comentando llegó en abril de 2025, pero ¿qué había pasado antes? Cuando Rosso fue contratado para formar parte del equipo de RTBC en 2024, inició una campaña contra él. Vamos nuevamente con la habitual de la casa, Revista Semana. Este es el contrato de Don Izquierdo, un bachiller y activista petrista que trabajará como periodista en RTBC. Continúa la pieza. El joven activista, ya sabéis que, claro, activistas son los periodistas cuando son de izquierdas, cuando son de derechas no son activistas, son neutrales, apolíticos y prestigiosos profesionales. El joven activista ganará casi 6 millones de pesos y es bachiller académico. ¿Cómo se le ocurre a este hombre cobrar por trabajar? Lo nunca antes visto. ¿Y cómo se le ocurre a una entidad pública darle un trabajo a un destacado influencer que ha demostrado con creces conocer el funcionamiento de las herramientas digitales? Inédito. Cobra por trabajar y encima sabe de lo que habla y sabe lo que hace. Muy mal la cadena pública por abrir las puertas a gente que sabe. Y evidentemente la revista Semana publicó su contrato también. Todo muy normal. Pero bueno, la amenaza a Rosso fue respondida por el equipo de RTBC. Importante, que no se deje solo a nadie nunca cuando el compañero es puesto en la diana. Holman Morris salió en su defensa como corresponde. Pero aquí hay gente respetable y aquí hay gente honorable que merece respeto. Y yo pido y llamo al respeto. Este muchacho, David Rosso, llamado Don Izquierdo, yo estoy muy preocupado por la vida de ese joven. Amenazas de muerte todo el tiempo, lo persiguen la casa de la mamá, y ahí sí nadie dice nada. Porque hay un relato desde un señor que se hace llamar concejal, que unas veces le dice a RTBC que en RTBC se apara el vandalismo. Hágame el favor las cosas que dice. Sí.
que todo lo que hice, en lugar de trasladarlo a la Procuraduría, porque somos empleados públicos, y si tiene alguna denuncia, pues la instaura en la Procuraduría, no, todo en redes sociales, porque convirtieron las redes en tribunales de administración de justicia. ¿Desde cuándo? Y hay medios de comunicación que le siguen el juego. Importante tener el apoyo explícito de quienes saben que no atacan a Rosso porque él caiga mal al poder únicamente, sino porque él representa una corriente de opinión y una apuesta de disputa política en los medios. Lo mismo que pasa en Canal Red y Diario Red, donde sabemos que las violencias contra Raúl Solís, Román Cuesta o incluso la amenaza de deportarme a mí no nos la hacen porque somos muy buenos y muy amenazantes nosotros y nosotras mismas. Hacemos nuestro trabajo bien, pero no es Laura Arroyo la razón de que algunos ataquen, sino que formo parte de una apuesta política de disputa mediática como es Canal Red, y entonces atacan a quienes integramos esa apuesta y ponemos la cara para ello. No somos brillantes, no somos nosotras solas, somos colectivo. Esa es la clave. Lo mismo que con Rosso, y por eso el apoyo de RTBC es importante. Pero vamos con el otro caso que les contaba. En febrero de este año, Infobae publicó esta pieza que, ojo con el titular, no solo llevaba a primera línea un condicional, sino que constituía una apuesta por derribar la imagen a base de condicionales, si hace falta, de la cadena pública. Disidencias de las FARC en el Cauca tendrían emisora propia para transmitir sus mensajes. Esta sería la prueba. El periodismo del condicional a todo vapor. Y ojo, porque la noticia de Infobae se basa en una publicación en X de la activista Sofi Casas, afín al Centro Democrático, es decir, Uribe, que publica un video con un fragmento que sería de la programación del espacio en la frecuencia 90.2 FM. Por cierto, en la misma pieza, Infobae reconoce que no se conoce la fecha de la grabación. Sofi Casas señala que en ese momento se hacía un llamado a la población para que se uniera a las filas para la lucha armada y se preguntaba inmediatamente si el gobierno de Petro no sería cómplice de este exabrupto. Pero ojo al contexto en que se inscribe esta denuncia con afirmación sin investigar, sin verificar y sin corroborar ni con RTBC. Vamos, primero de periodismo, lo que les faltaba. Pero como decía, en realidad la información buscaba desprestigiar en concreto, además, a las emisoras de paz, que son una iniciativa de RTBC creadas en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz colombiano con el fin de informar, educar y acompañar a las comunidades en territorios afectados por el conflicto armado. Y hubo respuesta. En una carta pública, el gerente de RTBC pidió el cese de la estigmatización de estas emisoras. Y esto es clave. No se está difamando solo a la cadena pública, que ya es bastante, y su iniciativa por educar en cultura de paz, sino que se pone en riesgo a todo el equipo de técnicos y periodistas que integran esta iniciativa y forman parte del equipo de las emisoras de paz. Así lo explicaba Rubén Darío, periodista de El Tambo, Cauca. Y también valga el momento para hacer un llamado a que quienes hacen publicaciones a través de los medios de información pues tengan mayor rigurosidad y responsabilidad, dado que una publicación puede generar pues acciones bastante complejas para quienes estamos ejerciendo en territorios en donde pues hay posiblemente presencia de grupos armados ilegales. Esto no solamente complica nuestra labor, sino que nos pone en medio de situaciones en donde muchas veces puede estar comprometida la vida. Estos artículos, además hay que decirlo, perjudican nuestra labor, pero también hacen un daño a las comunidades que están en estos territorios. Y a mí es que la pieza de Infobae me recuerda a una técnica conocida en Perú, el terruqueo. De pronto se empieza a señalar que determinados sujetos o medios de comunicación tienen relaciones o cercanías o vínculos con el terrorismo y con eso se justifica la demonización de esas personas, pero también acciones concretas contra esas personas, amenazas o incluso atentados. No era la primera vez que el portal Infobae difundía información sin verificar de las emisoras de La Paz y de los colaboradores del sistema de medios públicos en Colombia con el fin de desprestigiar a estas emisoras vinculándolas a la guerrilla. Como decía, estrategia conocida. Y dijo algo Álvaro Uribe de que personas vinculadas a su partido, Centro Democrático, tuvieran estas actitudes. Lo que pasa, querido Manu, es que Álvaro Uribe tiene precedentes de haber querido vincular a medios con el terrorismo para desprestigiarlos. Cuando Gustavo Petro era alcalde, el ahora gerente de RTBC, Holman Morris, fue nombrado gerente de Canal Capital. Y ya entonces Álvaro Uribe denostó a la cadena diciendo que tenía vínculos con el terrorismo. Vamos con hemeroteca. Por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. Manual conocido entonces, pero no por eso menos peligroso, ¿no? La estigmatización
y además hacerla con ese terruqueo que los peruanos conocen bien, ¿verdad? Tiene fines concretos que van desde las amenazas hasta la justificación de acciones contra la vida o la reputación de periodistas y compañeros de la comunicación. Y es que en tiempos de sociedades mediatizadas la disputa ideológica se da en los medios de comunicación y la derecha lo sabe tan bien que no quiere soltar ni un centímetro del espacio que consideran fundamental para mantener su poder y ganar esta batalla cultural. Colombia y España se hermanan en esa estrategia de las derechas que ponen en el centro de mira a las teles cuando son competitivas, no solo en las audiencias, sino sobre todo en esa disputa política. Las periodistas, los comunicadores, que no somos ingenuos, sabemos cómo funciona el poder. Y por lo mismo no nos compramos los falsos relatos de meritocracia, donde parece que estamos por lo muy bien que lo hacemos o lo muy guapas que somos. Estamos donde estamos porque somos piezas de esa disputa ideológica. Reconocerlo no nos hace menos, al contrario, nos permite construir colectivamente esa disputa, nos permite darla en común, nos permite encontrar aliadas y aliados en este contexto de potente batalla cultural en los medios. Y así como en España la derecha no aguanta que la izquierda sea competitiva en la disputa, en Colombia, frente al medio uribista El Colombiano, a la revista Semana del grupo Gilinski, a El Tiempo del banquero Sarmiento Angulo o a Caracol Radio del grupo Prisa, que conocemos muy bien aquí, hay una campaña de desprestigio contra la radio y la televisión pública colombiana que está frenando discursos ultras, antidemocráticos, antiderechos, violentos, golpistas, etcétera, etcétera. Está haciendo su labor por informar, pero por hacerlo no cuidando los intereses de los patrones dueños de los medios privados, sino cuidando los intereses de las mayorías que merecen tener voz y ser informadas de lo que de verdad está ocurriendo. Muchas gracias, Laura. Morris, director de RTBC, es decir, la televisión y radio pública de Colombia, acaba de formular una querella, una denuncia penal contra María Fernanda Cabal por los delitos de injuria y calumnia. Desde hace varios meses, María Fernanda Cabal, miembro de la oposición y de la ultraderecha colombiana, ha venido desplegando una campaña de difamación, de deslegitimación de las noticias y la actividad de RTBC. En concreto, ella ha atentado contra la libertad de prensa. Como decíamos al principio, hoy en La Base nos acompaña Javier Aroca. Javier, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Gracias. Es un placer verte, como siempre. Te veo y además te escucho. Un placer. Bueno. Javier, ¿hasta qué punto la televisión en particular y los medios de masas en general, a tu juicio, condicionan el comportamiento electoral y las opiniones políticas de los ciudadanos? Pues yo creo que en este tiempo de manera definitoria y definitiva, porque los medios de comunicación se han convertido en actores principales, en activistas de la política y también de la creación de la opinión. Y por tanto no es de extrañar que desde los medios de comunicación se empleen todo tipo de artilugios y artimañas para condicionar la opinión de la gente y desde luego su voluntad electoral también y la idea y el concepto que tienen de la política y de los políticos. Bueno, yo creo que el hecho de que el capital, llamémoslo así para entendernos, que en esta casa lo puedo decir, se haya cebado y haya considerado los medios de comunicación como su principal objetivo de control, es porque efectivamente se han convencido de que son los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión, pero también la prensa escrita, porque crea tendencia y crea opiniones, son los vectores más importantes de la manipulación política y electoral de la gente. Claro que son fundamentales. Muchísimas gracias por tu análisis, Javier. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de Los Chicos del Maíz que ya ha sonado más de una vez en La Base. Más mierda. Hasta mañana.